José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel, amigos ahí en España? Pues nuevamente aquí estamos en terrenos negativos, como bien comentaba Gabriel. Bueno, pues estamos siguiendo a los pares norteamericanos y en este caso el índice de precios y cotizaciones está en las 50.253 unidades, lo que corresponde a una contracción del 0.23, no tan precipitada como los pares estadounidenses, pero bueno, tenemos terrenos negativos. Por otro lado, hay que mencionar que el día viernes, Manuel, amigos, subieron más bien las reservas internacionales un 463 millones de dólares, lo que posicionó a la balanza en 199.183 millones de dólares. Esto es buena noticia y eso, pues vaya, se traslada al tipo de cambio en que hoy estamos cotizando a 19.88 pesos por cada dólar. Recordemos que el día de ayer estábamos más o menos en 19.80, entonces estábamos teniendo más o menos la estabilidad dentro de un rango de 19.80, 19.90 pesos por cada dólar. Y bueno, pues nos vamos al terreno del índice. ¿Quiénes son los que están trayendo el índice a terrenos negativos? Bueno, tenemos a Megacable con 3.97, esta parte sobre todo del sector telecomunicaciones e interconectividad, 3.95 a la baja. Cemex, Cementos Mexicanos, con 3.89 a la baja, y esto es importante y vamos a ver rápidamente el gráfico de Cemex. Interesante es saber, pues que tuvo una recuperación con todo este tema, pues de los proyectos de infraestructura y demás. Sin embargo, bueno, pues recordemos que la industria de la construcción, pues no nada más se alimenta de estos megaproyectos, sino también de los proyectos inmobiliarios, proyectos personales, etcétera, de esta industria, que bien recuperó un poco la parte de la producción semanas pasadas. Sin embargo, pues aquí ya está cotizando en 8.93. Recordemos que a partir del 12 de mayo, que cuando fue precisamente las señales de sobreventa, bueno, pues estuvo cotizando más o menos en unos 8 pesos con 10 centavos aproximadamente. Y bueno, pues a ver, vamos a ver qué tal evoluciona la tendencia y sobre todo saber cuáles los datos del empleo, si hay datos del empleo buenos, que ahorita vamos a platicar un poco de eso. Por otro lado, ahorita, bueno, ya se está posicionando Volaris como la segunda que está trayendo al índice a terrenos negativos. Y Volaris, bueno, pues ya lo hemos platicado aquí en Visión Global, que pues Volaris es una empresa que se dedica a la aeronáutica, es de las empresas que están pues brindando el servicio de aviones, si bien internacional, no tan transatlántico como lo podía hacer un Aeroméxico, pero sí ha tenido mayor posicionamiento. Recordemos aquí en México que Interjet, que se posicionaba también como otra de las empresas que brindaban este servicio aéreo, bueno, pues cerró, se decretó en quiebra y bueno, pues estos clientes, esta demanda que pues buscaban los clientes, pues la ofreció Volaris. Y bueno, pues aquí mismo caso, en la zona el 12 de mayo, precisamente, pues el último ajuste de sobreventa que tuvimos, y bueno, pues ligera recuperación. Habrá que ver precisamente cómo pues impacta precisamente el precio de la turbocina, ¿no? Que ya lo hemos comentado, pues que puede ser y es con lo que trabaja en su mayoría este sector. Y bueno, finalmente comentarles, amigos, porque vamos a hablar ya de lleno con nuestro querido invitado, bueno, que la encuesta que se dio a conocer hoy en México por parte de OCC, esta comunidad precisamente de recursos humanos, dio a entender que del 100% de las vacantes, Manuel, amigos, 8% se ofrecieron en modalidad híbrida, ¿no? Todas las solicitudes laborales hay opciones de modalidad híbrida, mientras que el 87% siguen siendo ofertas presenciales. El último 5%, bueno, pues aquí el dato que corresponden a home office. Entonces, bueno, pues aquí esta evolución que hemos tenido en México o no de esta modalidad laboral. Y bueno, de estos temas y más, vámonos con nuestro invitado, mi querido Manuel.
Hemos conocido los datos de empleo en México. Gerardo Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de estos datos? Manuel, muy buenos días en México, muy buenas tardes en España. Pues el día de ayer, el INEGI, que es la autoridad que lleva todas las estadísticas oficiales en México, dio a conocer su último reporte y como veremos en breve en pantalla, los datos de empleo son positivos. Sí, después de lo que mis estimados colegas han mencionado, por un lado, 8 semanas del Standard & Poor's a la baja, todavía el día de hoy la bolsa mexicana ligeramente a la baja. Los datos de empleo son una buena señal. México al primer trimestre del 2022, enero, febrero, marzo, termina con 56.1 millones de personas ocupadas, siendo que en el primer trimestre del 2021, que ya estábamos viviendo de lleno la recuperación post-pandemia o post-shock del 2020, estábamos en 53 millones. Entonces son 3.1 millones de personas más trabajando el día de hoy de lo que estaban trabajando hace un año. La población económicamente activa en México, que son aquellos que están por arriba de 15 años, son 58.1 millones, ocupados son estos 56.1 millones que mencioné, desocupados 2 millones, lo cual sitúa el desempleo en México al primer trimestre de 2022 en 3.5%. Absolutamente, nuestro deseo sería que fuera aún menor, pero es una cifra muy sana, sobre todo después de las noticias que hemos tenido en las últimas semanas. Y como podemos ver, la proporción entre hombres y mujeres sigue siendo más hombres ocupados, característico de la constitución de nuestra fuerza laboral. Todavía hay muchas mujeres que pues fundamentalmente privilegian el trabajo en casa, etcétera, pero vemos que de un año a la fecha el número de mujeres en la población económicamente activa, el número de mujeres ocupadas se incrementó prácticamente un 10%, pasaron de 20 millones a 22 millones, lo cual también nos habla de que pues cada vez tenemos afortunadamente más mujeres en la fuerza laboral trayendo sus valores, su capacidad a enriquecer la fuerza laboral mexicana. Entonces, pues una buena noticia después de tantas semanas de noticias negativas y sombrías. José Ricardo. Gerardo, ¿qué sectores han demostrado este crecimiento precisamente? Bueno, justamente es interesante al analizar de cerca estos 3.1 millones de personas más que están trabajando hoy con respecto al año pasado. La mayor concentración de incremento fue en comercio, ¿sí? Cerca de 900,000 personas, de esos 3.1. Después, un poquito menos de 600,000 en restaurantes y servicios de alojamiento, señal de la recuperación del sector turismo, del turismo de negocios, etcétera. Y después, en servicios diversos, pero sobre todo en servicios profesionales, financieros, corporativos, fueron un poco menos de 900,000 personas. Entonces, vemos que es comercio y servicios los que están alimentando el crecimiento del empleo en México, lo cual definitivamente es una señal positiva, ¿sí? Dado la creciente importancia que el sector servicios tiene en la economía mexicana. Y, Gerardo, estos datos apuntan a una tendencia inflacionaria de la economía mexicana. Manuel, estupenda pregunta. Sabemos que se ha discutido, no solo para México, sino para el mundo, la posibilidad de una estanflación, estancamiento económico con inflación. Sabemos, lo hemos discutido en las últimas 2 semanas, que México tiene inflaciones de 7.6, 7.8, como buena parte de los países occidentales. Entonces sí tenemos ese elemento de inflación, pero afortunadamente estas noticias, estos datos, nos indican que no tenemos hoy por hoy el fenómeno de estancamiento. Por definición, el estancamiento económico es estancamiento de empleos o reducción de empleos. Tú no tienes estancamiento económico cuando los empleos están creciendo. Entonces, esto nos apunta a que sí, tenemos un problema inflacionario, pero ese problema inflacionario no se está convirtiendo en un estancamiento de la planta productiva y de los sectores productivos. Los sectores productivos no están despidiendo gente. De hecho, algunos sectores de servicios, están contratando gente. Entonces, Manuel, en corto, pues esto es una buena noticia en el sentido de que por lo menos para el primer trimestre de 2022, México no muestra una tendencia estanflacionaria que tanto tenemos, ¿sí? No hay estancamiento económico con crecimiento de empleos, afortunadamente.
Eso es muy buena noticia, Gerardo, sobre todo después de haber visto noticias que seguramente a varios pusieron nerviosos, como lo es el caso de Amazon, de este despido masivo. Bueno, pues seguimos dando la casta aquí, afortunadamente. Y quisiera preguntarte, danos un adelanto. Hoy se publicaron algunas cifras de la inflación. ¿Cómo estuvimos ahí en esa situación para que nos des un adelanto y lo podamos platicar la próxima semana, Gerardo? Sí, seguimos en niveles arriba de 7.5, específicamente 7.6. Ahora, es lo que se esperaba. Tanto analistas como el Banco Central esperan que la inflación empiece a amainar, a disminuir hasta el segundo semestre del año. Entonces, todavía traemos la dinámica del primer trimestre. Entonces, no me sorprendió personalmente que tuviéramos todavía una inflación arriba del 7.5. Yo creo que será hasta julio, agosto que empezaremos a ver que amaine. Dentro de lo que José Ricardo me hubiera preocupado que estuviéramos rascándole al 8%. No hemos llegado a esos niveles y parece que, aunque es muy pronto para pasar juicio, las iniciativas gubernamentales de control de precios o de disminución de precios o de colaboración con participantes de la industria para que los precios se mantengan bajo control, pues parecerían estar funcionando, aunque es muy pronto, no tenemos ni un mes para pasar juicio definitivo. Pero entonces, en estos momentos, estabilidad es buena noticia, aunque Bueno, pues, sean niveles altos. Pues así vamos a tener que sortear este incremento, sobre todo los restaurantes, seguramente nuestros amigos, tanto en México, habrán visto este incremento de precios, que bueno, también tiene una situación que ya hemos comentado, no ha habido apoyo, no hubo apoyo precisamente para esta industria, y bueno, pues están teniendo que afrontar esta situación a pesar de este control de precios, ¿no, Gerardo? Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros nuevamente aquí en Visión Global, Gerardo. Un gusto, saludos desde México, buenas tardes en España. Gracias, Gerardo. Gracias, José Ricardo. Nos vemos mañana, Manuel. Hasta luego. Pues esto ha sido todo. Buenas tardes. Adiós.